¿Qué tal nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos? Una ciudad más justa, una ciudad más equitativa, una ciudad más humana, una ciudad más verde, una ciudad donde todos tengamos más calidad de vida. El tema de hoy es el urbanismo social y el planeamiento urbano estratégico participativo. La visión que tenemos de la ciudad. En general, las ciudades han sido construidas a lo largo de la humanidad, pero aunque van modificándose, siempre hay alguna visión, alguna impronta. Son producto de la cultura, de sus circunstancias, de referencias, liderazgos y a veces construcciones colectivas participativas. En los tiempos más modernos, las ciudades concentran la población. En la Argentina, la mayoría de las ciudades concentran la mayoría de la población, pero fundamentalmente el tema que nos debe ocupar es que también concentran la pobreza, concentran situaciones realmente dañinas al medio ambiente. Entonces, pensar una ciudad no es que vaya creciendo exclusivamente al ritmo del mercado y donde la especulación inmobiliaria va marcando donde hay más torres, donde hay más vecindarios de una determinada calidad o característica. Nosotros deberíamos ser parte de un debate democrático y participativo para repensar nuestra ciudad y amoldarla a lo que queremos que sea, a lo que queremos que ocurra. Es posible pensar en sustentabilidad, es posible pensar en equidad, es posible pensar en nuestra actualidad, pero también en las futuras generaciones. De esto vamos a hablar en el programa de hoy en Acción Urbana. Bueno, y antes de pasar a presentarles a nuestros invitados especiales de hoy, quiero hacer un llamado a la reflexión. Dentro de esta política depredadora que caracteriza al PRO en la ciudad de Buenos Aires, que realmente el mercado es el que marca las construcciones, las torres, cómo se van conformando los barrios. Hay una destrucción del patrimonio de la ciudad. Muchos hemos actuado, son las organizaciones en realidad protectoras del patrimonio, los vecinos, los que han aportado a construir que no se desconstruya la ciudad en aquello que debe ser protegido, que hace la identidad de los barrios. Y fundamentalmente queremos recalcar y denunciar que hay una comisión de interpretación histórica para la protección del patrimonio que estaba presidido por Mónica Capano y el PRO ha modificado la composición de esa comisión, se han nombrado nuevas autoridades, ahora lo preside alguien del PRO y esta comisión ad honorem era un poco la que actuaba como última barrera para evitar y buscar la información para proteger los inmuebles que el PRO está demorando en enviar a la legislatura para tener una protección más estructural. En general, la Secretaría de Cultura, encargada de la protección del patrimonio, está actuando incluso en los juicios en los que estamos presentando amparos con los vecinos a favor de que se demuelan y existen varias instancias dentro del gobierno de la ciudad que en lugar de defender lo que deben ser las instancias de protección histórica y patrimonial, lo que hacen es revisar incluso aquellos edificios que están protegidos y decir que carecen de valor histórico, que carecen de valor patrimonial, y se está realmente avanzando en la depredación de muchos barrios. Esto es parte del problema. Hemos tratado en varios programas el tema del patrimonio, pero no queríamos dejar de mencionar esto porque vamos a tener que estar organizados y atentos, más aún en estas circunstancias en las cuales hemos perdido también allí un contralor importante, y nuestro saludo a Mónica Capano, que vamos a seguir trabajando juntos para evitar que se siga perdiendo
la identidad de los barrios y lugares históricos que deben ser protegidos. Parte de este debate de hoy, que lo hemos denominado al programa Urbanismo Social, porque es pensando en colectivo nuestra ciudad presente y futura, queremos compartirlo con nuestros invitados. Bueno, Manuel Ludueña ya ha estado muchas veces en el programa con distintos temas puntuales, pero hoy lo desafiamos a pensar en la perspectiva. Nidia Marinaro, arquitecta, que también nos acompañó cuando presentamos el informe de Cuenca Matanza Riachuelo, y Pedro Sonderegger, también arquitecto. Bueno, hoy mesa de arquitectos y de pensadores urbanos. Bueno, me gustaría, porque siempre estamos en la coyuntura y durante esta etapa de la gestión del PRO siempre estamos como a la defensiva para que no tiren abajo los lugares históricos, a la defensiva para que no depreden los espacios verdes, pero digamos, más allá de proteger o de preservar, hay necesidad en la ciudad de vivienda, hay necesidades de repensar el transporte y la comunicación. Si estuviera en las manos de ustedes asesorar a los que deciden en la ciudad, ¿qué cuestiones centrales son las que creen que se deben encarar pensando de aquí a 20, 30 años? ¿Estás contando a mí? Sí, a los tres. Don Pedro. Bueno, mira, yo pienso que una ciudad, esa pregunta debe ser encarada desde el largo plazo, ¿no? Y lo que nosotros pensamos, nosotros, yo y el equipo de investigación urbana que desarrollamos en la Universidad de Lanús, yo tengo la sensación de que Buenos Aires está viviendo un momento histórico no muy feliz. En el siguiente sentido, el escenario global, la economía global, es un escenario favorable a las grandes ciudades. Buenos Aires es una ciudad que tenía una larga tradición de buen desarrollo y planeamiento urbano, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, era en principio un escenario favorable. Y en ese escenario, Buenos Aires ha retrocedido en casi todos los órdenes en el escenario regional. Ha perdido importancia como puerto, ha perdido calidad de vida, ha perdido empleo, se ha envejecido sus infraestructuras, transporte público, ya sabemos, los trenes. Entonces yo creo que hay una reflexión sobre las oportunidades del momento histórico de protagonismo de las ciudades y qué está haciendo esta ciudad en ese escenario. Yo pienso que ahí hay una reflexión a realizar. ¿Qué hizo Buenos Aires con el puerto? ¿Qué hizo Buenos Aires con la gobernabilidad? Hay cosas paradójicas. Buenos Aires es la única ciudad de este tamaño que en vez de poner en marcha una estructura de gobierno metropolitana, la Comunidad de Madrid, el Gran Londres, la Comunidad de Île-de-France, qué sé yo, Buenos Aires se consagró el área federal, la ciudad autónoma, con lo cual después no podés manejar ni el transporte público, porque de ser durante todo el siglo XX un puerto importante del hemisferio sur, Buenos Aires está perdiendo puestos incluso frente a Montevideo, que maneja los contenedores de la economía argentina, porque desactivamos el puerto. De tener una de las mejores redes ferroviarias, ser la cabecera, llegamos a desastres como el del Sarmiento. Entonces, bueno, creo que hay una cuestión de matriz de desarrollo urbano que esta ciudad tiene que replantearse. En esa línea hemos venido trabajando. ¿Cuáles serían las principales cuestiones, más allá de que entendemos de tu planteo que hay que trabajar como región metropolitana, pero cuáles serían las principales obras de envergadura que habría que abordar? Por ejemplo, vos decís el puerto, hay todo un debate para trasladar el puerto fuera de Buenos Aires, más allá de las cuestiones políticas o de las cuestiones jurisdiccionales que serían objeto de otro debate. Si ustedes tuvieran que pensar como funcionamiento de la ciudad, el puerto, el transporte, ¿cuáles serían las obras principales que debería encarar la ciudad? De mi parte, pensando la ciudad así un poco en el largo plazo, hay dos cuestiones. Una que es
digamos, de acción ahora más inmediata y otra de ese replanteamiento general que hay que hacer, como bien decía Pedro. Uno es la oportunidad esta de la revisión del planteo del modelo territorial, Sí. que me parece que hay una discusión que hacer a nivel de las comunas, que no está previsto en el planteo que viene haciendo el PRO y que me parece fundamental para tener un modelo territorial que realmente represente medianamente la idea compartida entre distintos sectores de la sociedad, si fuera esto posible. Y el otro es, desde el punto de vista de largo plazo, y quizás un poco así en el sentido más físico en principio, pero en realidad no es solamente eso. Me parece que la cuestión que hay que encarar, y que es bien de largo plazo, es la desconcentración del área central. Digamos, la primera cuestión, digamos, a mí me preocupa profundamente la alta centralidad de la Ciudad de Buenos Aires y el comportamiento permanente de inversiones solo para el área central. Y esto es una cuestión que me parece medular. Ahora, No se puede seguir refuncionalizando el área central. Ahora, en esa línea, el PRO, cuando nos plantea armar distritos, plantea la desconcentración del área central, pero nuestra visión en relación a estos debates, vemos permanentemente que no se desconcentra participativamente, donde los propios barrios no son los que definen si queremos tal cosa o tal otra, sino que hay negocios detrás de cada uno de esos movimientos. Ahora hablan de... Sí, pero no son desconcentración eso es generación de nuevas actividades en función del área central. O sea, desconcentrar pero quiere decir, decir, desconcentrar quiere decir sacar actividades que están en el área central y trasladarla a otros lugares. Entonces, esos otros lugares hay que conformarlos en nuevas centralidades. Y eso no es en cualquier lugar, no es en todo el territorio de la ciudad. Debería ser, por decir algo, digamos, en fin, en función de esta idea de proponer, yo apostaría por Pompeya y por Liniers. Generar ahí nuevas centralidades, aprovechando tanto el tema del soterramiento como para otras cuestiones. Sur, para el oeste. Porque lo que hay que hacer es disminuir las distancias de desplazamiento de las personas y mejorar, digamos, con eso en parte el funcionamiento del transporte de mayor caudal. Es decir, evitar que todas las actividades sigan estando, o muchas de ellas, concentradas en la central. Lo que hay que hacer es sacar actividades que están en la central y desplazarla. Y esto es muy, digamos, desde el punto de vista teórico, es en principio posible, porque hay actividades que no son de aglomeración y que, de carácter administrativo, etcétera, que se pueden, digamos, pueden tener localización sin problema en otro lugar de la ciudad. Cuando el PRO plantea el distrito cívico y Barracas, distrito tecnológico, ¿vos crees que está contribuyendo a esto que vos planteás o me parece no que altera la dinámica? No, porque no está planteado una nueva centralidad. Lo que hay que es plantearse una nueva centralidad. Es como, digamos, como favorecer una serie de actividades que vayan conformando una aglomeración. Entonces esto hay que planteárselo en términos territoriales, en términos sociales, en términos de integración del transporte, me imagino. Por eso, y entonces, digamos, no es tirar actividades porque sí a un lugar, digamos, y con la misma idea que se ha hecho muchas cosas en nuestro país, que es donde hay un terreno, hacemos algo. Digamos, sin ese principio, sino con un principio efectivamente de transformación, ¿no?, de cambio en el largo plazo en cómo va a ser la movilidad y las actividades en la ciudad. Si las distancias no se reducen en la movilidad, estamos lejos, no de la ciudad verde, digo, que tanto se dice, sino siquiera de una movilidad que no tenga tanta congestión. Digo, ni siquiera eso. Tengo miles de preguntas, pero hay un informe donde el propio PRO asume que, si bien se está construyendo en la ciudad, se construye a ritmo vertiginoso, del análisis de lo que se construye, surge manifiesto que se construye para la rentabilidad inmobiliaria, para la inversión inmobiliaria y no para la vida familiar, y que las personas que hoy, las 400.000 personas que tienen problemas de vivienda, accedan a la vivienda. ¿Cómo sería pensar o replantearse el tema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, yo creo que vos en la introducción
subrayaste un concepto que es básico a la hora de pensar nuestra ciudad y el ejercicio de nuestra profesión también, ¿no? Que es pensar en una ciudad social, en un urbanismo social, o en un urbanismo desde el pie, ¿por qué no? En un urbanismo donde tengamos la posibilidad de escuchar todas las voces, porque los grandes inventos, las grandes cosas no la hicieron los especialistas. Le Corbusier no era arquitecto, y todos sabemos lo que Le Corbusier significó para la arquitectura. Entonces yo creo que tenemos que buscar generar espacios de participación, de escuchar todas las voces, como para poder entender un poco lo que decía Manuel, de crear nuevas centralidades. ¿Qué necesita Barraca? ¿Qué necesita Pompeya? ¿Qué necesita Liniers? ¿Y cuáles son las actividades que realmente la gente se va a apropiar y va a promover el desarrollo de la zona, ¿no? Claro, la impresión de que esto está planificado por alguien en un escritorio. Claro. Exactamente. Y además como que hay algunos lobbies que tienen más poder de ser escuchados que lo que la gente del propio barrio se le puede ocurrir, ¿no? Exactamente. Y viene ya desde un vicio desde cuando nos estamos formando. Nosotros en la facultad estudiamos, sabemos acá los arquitectos, en tercer año tenemos grandes diseños de grandes cosas. En cuarto año nos pueden pedir como diseñar el aeropuerto de Beirut, por ejemplo, o un área urbana gigantesca. Y después, cuando nos recibimos, tenemos que afrontar la demanda de una tía, de una vecina, la reforma de un departamento, ¿no? Entonces, ya desde entrada desde el vamos, estamos formados con la demanda de un broker, de un inmobiliario, de un emprendimiento. Y entendemos que la profesión es resolver lo que necesita la gente, el que paga, el que tiene el poder económico. Y pocas veces quedamos instalados en el lugar de escuchar la demanda social, de entender qué es lo que se necesita. Como, por ejemplo, concentrémonos en Buenos Aires, como decíamos recién acá, ¿no? Buenos Aires no tiene un plan estratégico de desarrollo que incluya a todas las partes. No lo tiene el Riachuelo. El Riachuelo avanza merced a las mandas judiciales, que el ACUMAR es un instituto, es un organismo del gobierno que ejecuta las mandas judiciales y así se va avanzando. Es decir, nosotros estamos hoy haciendo urbanismo a través de mandas judiciales, se dice, ¿no? Sí, que además los desespera bastante a los jueces, también te quiero decir yo, en aras de mi profesión, porque muchas veces cuando nosotros presentamos amparos nos damos cuenta de que vamos a tratar de que algo pare porque nos damos cuenta que eso va mal encaminado, pero tampoco es el juez el que tiene que poder decir para dónde ir con alguno de estos temas. Evitamos que se altere o que se agudice una situación, pero realmente es la política pública y participativa la que debería decirnos para dónde ir. Exactamente. Por ejemplo, en el caso del Riachuelo, por ejemplo, la Corte ha jugado un papel importantísimo al asumir ese rol de guardián, de custodiar el medio ambiente para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Ahora, ¿quién custodia nuestro patrimonio? El patrimonio arquitectónico, como bien decías vos, estaba siendo más o menos ahí custodiado y vigilado por Mónica Capano y su equipo. Molestó seguramente y saltó ese lugar y hoy está... Dígame, yo quisiera ser propositiva en nuestra perspectiva. Entonces, digamos, sabemos dónde están los lobbies y sabemos dónde están los núcleos profesionales que armonizan con esos lobbies. Y, digamos, en la gestión del gobierno de Macri hay una circulación de estas funcionalidades. ¿Cómo podemos hacer si nosotros queremos tener un plan estratégico integral que incluya la región metropolitana? ¿Qué universidades pueden ponerse en el centro de la tarea? ¿Qué grupos profesionales están trabajando? Veo también hay muchos que estamos en la misma dirección, pero esto tendría que cobrar un volumen político, académico.
¿cómo se les ocurre que podemos encaminar la proposición? Mira, yo retomando un poco lo que estás diciendo, yo pienso que la ciudad se debe una reflexión, porque saliendo de la dictadura, al comienzo de este periodo democrático, Buenos Aires hizo algunas grandes apuestas, que asumámoslas, pero entonces verifiquemos, han pasado más de 20 años. Sí. Una apuesta fue reemplazar, en vez de modernizar el puerto, todos los puertos quedaron viejos a fines del siglo XX. Todos los puertos del mundo. La inmensa mayoría de los puertos del mundo optó por modernizarse y algunos pocos por desactivarse. Nuestra apuesta fue desactivar Puerto Madero y suponer que un rosario de puertos entre Rosario y La Plata iba a reemplazarlo. Bueno, hay que reflexionar porque el puerto de Buenos Aires ha perdido eficiencia en el estuario. Montevideo capta ahora un porcentaje significativo de los contenedores de la economía argentina. Entonces, esa apuesta merece ser revisada. Buenos Aires hizo una segunda apuesta, que era... Pero perdóname, te doy una pregunta. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con quienes plantean que hay que mudar el puerto del lugar en donde se encuentra, ir más cerca de La Plata? Es una cosa más compleja para responder así. El puerto ya fue mudado. Sí. Por eso digo que... Vos decís que la decisión ya está tomada. Ya se tomó. Entonces, Buenos Aires hizo algunas apuestas, como te digo. Fue una con el puerto. Bueno, ahora es el momento de reflexionar qué pasó. Porque al comienzo de esa apuesta, la alternativa no era que el puerto hub del estuario iba a ser Montevideo. Eso ocurrió. Entonces, bueno, la segunda apuesta fuerte que hizo la Ciudad de Buenos Aires al comienzo del periodo democrático reciente es la ciudad autónoma. Se suponía que la ciudad autónoma, eso fue muy discutido, iba a tener justamente la capacidad de liderar un proyecto regional. Tampoco ha ocurrido. Ha perdido eficiencia también en áreas del transporte automotor, el sistema ferroviario, cansándose a pedazos. Bueno, entonces, esas 3 o 4 apuestas que ha hecho Buenos Aires ahora merecen ser reflexionadas, revisadas, sacar conclusiones. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que el eje, al desactivar la estructura ferroportuaria, el eje de desarrollo se corrió hacia el Matanza-Riachuelo. El eje del Riachuelo ha recuperado su rol histórica desde la fundación y está al centro del desarrollo metropolitano. Pero tenemos un fraccionamiento jurisdiccional que impide, ¿no? Hay 14 jurisdicciones sobre el Riachuelo. Bueno, ese tipo de cosas de fondo no empezaron a ser discutidas hoy, empezaron a ser discutidas por lo menos en la época de Alfonsín. Alfonsín armó la Comisión Nacional de la Metropolitana, la CONAMBA, y el Menem la desarmó. Alfonsín armó una autoridad de transporte metropolitano y en los 90 se desarmó. Entonces, bueno, como la reflexión no empieza hoy, empezó hace más de 2 décadas, yo pienso que el primer paso es decir, bueno, ¿qué pasó con las grandes apuestas que hizo esta ciudad? Pues esta es una ciudad llena de profesionales muy competentes, no se hizo sin argumentos. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la CONAMBA? ¿Qué pasó con el ATAM? ¿Qué pasó con el sistema de puertos? ¿Qué pasó con el sistema ferroviario? Y sacar conclusiones de las decisiones tomadas en su momento y a partir de ahí elaborar respuestas. Eso es lo que yo haría, digamos. Es lo que nosotros... Yo comparto casi todos los puntos, únicamente agregaría un aspecto para profundizar el análisis que tiene que ver, y no es menor, que tiene que ver con el trasfondo político ideológico que recorre todas estas propuestas, ¿no? Porque los ferrocarriles se desarrollaron con una visión y con una propuesta de rendimiento, de producción. Lo mismo pasa con todos los emprendimientos, grandes emprendimientos en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la General Paz, la avenida General Paz, yo he estado estudiando la historia, viendo cómo fue esta ciudad de Buenos Aires. La avenida General Paz era hermosa, era una avenida de circunvalación, al estilo de la avenida Circunvalación de París, del Barón Haussmann. Era una avenida que tenía áreas verdes alrededor, como 20 metros a los costados de la ruta donde circulaban los autos y la gente podía pasear y a disfrutar de esos espacios verdes. Hoy nosotros en Buenos Aires tenemos 1 metro cuadrado de espacios verdes por habitante. Hay que pensar qué hace, y en el área metropolitana esta situación es peor. O sea, por eso es que la gente, cuando quiere, una persona que vive en el Gran Buenos Aires o que vive en Liniers, ¿dónde con su familia? ¿Dónde va a tomar mate, a jugar, a pasear?
no hay espacios verdes para los habitantes, ¿no? Entonces, todas estas cosas, este desarrollo de la Avenida General Paz y esta transformación se debió al automóvil, que tampoco es una cosa así caprichosa o una cosa tiene una voluntad política, el desarrollo de la industria a través y del consumo a través de la explotación automotriz, ¿no? Yo pienso que todo tiene como un hilo conductor. Bueno, a mí me da la impresión segundos. que la década del 90, con su visión liberal, realmente no es la ciudad la que estaba puesta a prueba, sino que era parte de las decisiones nacionales. Y por consiguiente estaba soslayada su comunidad y su, digamos, organización territorial. Por tanto, fue desarmado, muchas cosas fueron desarmadas. El puerto es parte del tema de la hidrovía y siempre se supo en el proyecto de hidrovía que iba a terminar en el puerto de Aguas Profundas de La Paloma y, digamos, se desestimaba el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es una decisión de un momento liberal en el cual, digamos, la ciudad quedó relegada, la ciudad y el país. Claro, en aras de la salida de la producción. Hay divisas, puestos de trabajo, empleo. Cuando se pone el punto más interesante a punto de caramelo es que nos tenemos que ir, pero vamos a retomar el tema, lo vamos a retomar en el programa, lo vamos a retomar en la legislatura y la reflexión final es: no es posible pensar un modelo de ciudad sin pensar un proyecto de país, un modelo productivo, y también no es posible pensar un proyecto de ciudad sin la región y sin la participación social activa. Así que en esa línea me parece que es importante encontrarnos, vamos a seguir trabajando y vamos a profundizar esta reflexión a la cual ustedes nos convocan, porque no puede legislarse, no pueden hacerse políticas públicas solo espasmódicamente, y vemos que hoy en la Ciudad de Buenos Aires se gobierna por espasmo y detrás de cada acción política hay algún tipo de negocio y no hay una visión realmente de una ciudad armónica para la región y para su gente. Así que les agradezco mucho y vamos a seguir con Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos.